Buenos días, alumnos del noveno grado. Hoy vamos a empezar una nueva lección que son las expresiones radicales. Para ello vamos a estudiar a los radicales. Esta es una expresión radical. Primeramente voy a leerlo. Raíz enésima de A es igual a B. Esta letra N representa el índice y representa cualquier número. Para comenzar, vamos a comenzar sabiendo qué significa cada uno. Esto es muy conocido por ustedes. Es el signo radical. Como les dije, esta N que está acá es el índice. El número que está debajo del signo radical es el radicando o cantidad subradical, porque está debajo del signo radical. Y el resultado B es la raíz. Entonces, signo radical, índice, la A es el radicando o cantidad subradical y B, el resultado, es la raíz. Muy bien, pasemos a esta parte. Los signos de las raíces. Se presentan 4 casos, 4 situaciones. Y vamos a ir viendo uno por uno. El primer caso. ¿Qué pasa? Radicando positivo y el índice es par. Ustedes me dirán, ¿pero dónde está el índice? Es 2. Cuando no se escribe ni un número acá o no existe ni un número, es 2. Por eso se lee raíz cuadrada de 9. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3 positivo y 3 negativo. ¿Por qué? ¿Por qué 3? Porque 3 elevado al cuadrado, que es el índice, 3 al cuadrado es 9. 3 por 3 es 9. Negativo 3. ¿Por qué? Porque menos 3 elevado al cuadrado también es 9. Porque menos 3 por menos 3 es 9. Positivo. 3 por 3 es 9 y menos por menos da más. Por lo tanto, cuando el radicando es positivo y el índice es par, vamos a tener 2 raíces, uno positivo y otro negativo. Entonces, 3 positivo y 3 negativo. 2 raíces iguales, pero de signos contrarios. Segundo caso, radicando positivo y el índice es impar. ¿Cuánto es y cómo se lee? Raíz cúbica de 8. ¿Cuánto será? ¿2 positivo o 2 negativo? ¿Será? Vamos a probar. 2 positivo. ¿Por qué raíz cúbica de 8 es 2? Porque 2 por 2 por 2 es 8. 2. 2 positivo. 2 elevado al cubo es 8. Porque 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces este vale. Y menos 2 será, probemos, menos 2 elevado al cubo no es igual a 8, porque menos 2 por menos 2 por menos 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Pero menos por menos da más, más por menos, menos. Me da menos 8 y acá yo tengo 8 positivo. Por lo tanto, no cumple. Entonces, cuando el radicando es positivo y el índice es impar, solo existe una raíz positiva. Tercer caso, radicando negativo, índice impar. 3 negativo o 3 positivo. Probemos. 3 negativo elevado al cubo. 3 por 3 por 3 da 27. Y menos por menos da más, más por menos, menos 27. Y está aquí. Y 3 positivo, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, pero todo positivo multiplicado entre sí va a dar positivo y no es menos 27. Entonces este no es igual, no sirve. Por lo tanto, este cumplió, este no cumplió. ¿A qué conclusión llegamos? Que cuando el radicando es negativo y el índice es impar, existe una sola raíz
negativa. Y por último, radicando negativo y el índice es par, porque acá ¿cuánto es el índice? 2. ¿Qué significa esto? No existe. No existe raíz. ¿Por qué? Porque no existe ningún número que yo eleve a un número par y que me dé negativo. Entonces, ¿a qué conclusión llegué? Que cuando el radicando es negativo y el índice es par, puede ser 2, 4, 6, 8, sea par, entonces la raíz no existe. Son los 4 casos que se puede presentar. Repasemos rápidamente. Radicando positivo, índice par. Existen 2 raíces iguales, uno positivo, otro negativo. Radicando positivo, índice impar. Existe una sola raíz positiva. Radicando negativo, índice impar. Existe una sola raíz negativa. Y cuando el radicando es negativo y el índice es par, no existe raíz. Muy bien, para aclarar mejor los signos de las raíces, veamos estos 2 ejemplos. ¿Qué tenemos primero? Raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es? Es muy fácil porque es un número muy conocido que va a ser 5. Pero para salir de dudas, ¿cómo podemos hacer? Descomponer el 25 en sus factores primos. 25 es divisible por 5, por lo tanto 5. 25 dividido 5 es 5. 5 es primo por sí mismo, entonces 1. Entonces, ¿cuál es el número que se repitió 2 veces? 5. Entonces ponemos 5. ¿Por qué 2 veces? Porque nuestro índice es 2. ¿Qué caso se cumple aquí? Radicando positivo. Radicando positivo, índice par. Entonces, ¿qué tendremos aquí? 2 raíces. 5 y menos 5. Son 2 raíces iguales, pero de signos contrarios. ¿Por qué? El primer caso que vimos. Radicando positivo. Índice par. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25 entonces? 5 y menos 5. Segundo ejemplo. ¿Cómo leemos? ¿Cuánto es nuestro índice? 5. Entonces se lee raíz quinta de 32. ¿Cuánto será la raíz quinta de 32? Vamos a proceder de la misma manera. Descomponemos 32 en sus factores primos. 32 es par, por lo tanto es divisible por 2. 32 dividido 2, 16. Vuelve a ser par por 2 otra vez, entonces, ¿cuánto? Es 8. Par otra vez, 2. 8 dividido 2, 4. 4 dividido 2, 2. Y 2 es primo, por lo tanto, por sí mismo, 1. ¿Cuánto es 1, 2, 3, 4, 5 veces? Entonces, ¿cuál es el número que se multiplica por sí mismo 5 veces? Es el 2. Por lo tanto, raíz quinta de 32 es 2. Veamos cuántas raíces tiene. Radicando positivo. Índice impar. Se cumple entonces que solamente tendrá una raíz positiva, que es el 2. Entonces, una sola raíz positiva. Raíz quinta de 32 es 2. ¿Puede ser menos 2? No. ¿Por qué? Porque recién vimos que cuando el radicando es positivo y el índice es impar, solo admite una raíz positiva. ¿Y cuánto es la raíz quinta de 32? Es 2. Porque 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, da 32. 2 ejemplos más para ir cerrando esta parte y después ya le presentaremos las tareas para que ustedes puedan hacerlo en su cuaderno. ¿Cómo leemos? Raíz quinta de 32. Como nosotros ya sabemos descomponer el 32 en sus factores primos, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 y 2, 1. Entonces, ¿cuál es el número? 2. Aquí tenemos que tener en cuenta
radicando negativo, índice impar. El tercer caso. Entonces, ¿cuántas raíces va a tener? Una sola raíz, pero negativa. ¿Por qué? Porque el radicando es negativo y el índice es impar. Entonces, la raíz quinta de menos 32 es menos 2. 2 positivo no es. Y último ejemplo, como leemos, raíz cuarta de menos 16. ¿Cuál será? ¿Existe o no existe? No existe. ¿Por qué? Porque se cumple el cuarto caso, radicando negativo y el índice es par. Por lo tanto, no existe ningún número que yo eleve a la cuarta y que me dé negativo 16.